Tiene la palabra doctor Miguel Pinto. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero darle las gracias a todos los representantes que han opinado con respecto al proyecto, que me parece un proyecto bastante importante, y las preguntas que han hecho tienen, por supuesto, toda la consideración para hacerlo, y eso muestra que el proyecto hay un buen interés en que lo podamos debatir y discutir. Yo quiero empezar diciéndoles que la Superintendencia de Notariado y Registro ya presentó su concepto. Este proyecto publicado desde el mes de diciembre del año pasado. Yo tuve la oportunidad de reunirme en varias oportunidades con el superintendente a ventilar este proyecto, en el cual estaban de acuerdo. En el proyecto hay unas consideraciones que ellos hicieron en el concepto que apuntaba al proyecto original y que ya fueron modificadas y tenidas en cuenta en lo que tiene que ver ya hoy con la ponencia y en el texto que fue publicado y ya les voy a explicar los puntos del concepto de la superintendencia. Pero antes de eso déjenme hacerle una breve introducción a este proyecto. Miren, Colombia, antes del 2001, antes de que se estableciera como obligatorio los planes de ordenamiento territorial y que los municipios iniciaran a hacer su proceso de reordenamiento urbanístico, se suscitaron una serie de asentamientos humanos de distintas condiciones, unos en predios que eran propiedad del Estado en bienes fiscales, otros en bienes privados, que fueron consolidándose como un proceso de barrios, pero que la gente no tenía la titularidad ni del predio y ni muchísimo menos de la legalización de sus mejoras. En la ley que aprobó el Plan de Desarrollo del 2003, se estableció, por ejemplo, en el artículo 99, que estos asentamientos humanos que se habían levantado sin tener las licencias urbanísticas y las licencias de construcción no podían tener acceso a los recursos del Estado en procesos de inversión, como vías, como alcantarillados y ningún tipo de inversión por parte del Estado, y a su vez tampoco podían llegar las empresas de servicios públicos a prestarles este servicio. Este artículo fue tumbado por la Corte Constitucional, declarado inexequible, porque atentaba precisamente contra los derechos fundamentales de las personas de tener una vivienda digna, de poder acceder a los recursos del Estado y en la lucha contra la pobreza. No se podía marginar a millones de colombianos de tener la posibilidad de tener agua potable en sus viviendas o los servicios básicos. Con fundamento en esto se le reiteró precisamente al gobierno nacional la obligación que tiene de hacer la inversión social en todos los sectores. ¿Qué se empezó a observar? Que muchos municipios empezaron a adoptar la política pública de los asentamientos humanos, y a raíz de eso empezaron a hacer los procesos de legalización, porque la ley, y le voy a citar exactamente la norma, entre otras cosas, ahí respondo una pregunta de uno de los representantes, ¿dónde estaban las definiciones, digamos, de lo que se llama, de lo que se contempla en la ley que traemos nosotros del proyecto? Son sacadas de la ley 1001 del 2005, que es la que le ordena precisamente a las entidades del orden nacional ceder a título gratuito los terrenos de propiedad que sean bienes fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente para las viviendas de interés social o para estos asentamientos humanos subnormales. Esta ley, que le obliga y faculta al gobierno nacional a hacer esa cesión de esos predios, empezaron a adelantarse los procesos de legalización de los asentamientos en muchas ciudades del país, pero nos encontramos frente al problema de que la gente tenía que hacer primero un trámite notarial para poder colocar el predio a su nombre, para que una vez teniendo el predio pudiera iniciar, era requisito que le piden las curadurías, llevar la titularidad del predio para poder iniciar los procesos de legalización de su construcción conforme a los planos urbanísticos.
Eso también tenía un costo en los temas de las curadurías y después regresar nuevamente a la notaría para efectos de poder legalizar esa construcción y hacer su inscripción ante la notaría de instrumentos, ante la oficina de instrumentos públicos, donde ya lo acredita como propietario, para que una vez pueda tener esa titularidad pueda acceder a créditos, pueda tener acceso también a los subsidios de mejoramiento de vivienda que hoy no los tienen. Estos elevados costos de las notarías y de las curadurías han llevado a que la gente, los procesos de legalización que se han establecido en los municipios hayan llegado hasta ahí, porque la gente no tiene los recursos suficientes para hacer este trámite. Yo quiero también informarle a los representantes Oscar Bravo, a los que expresaron su inquietud frente a la legalización de las viviendas piratas o frente al tema de las invasiones, que estos planes obedecen a una política pública que tiene que adoptar cada uno de los municipios. Son los municipios los que hacen los procesos de legalización, no son las personas individualmente. No son urbanizaciones las que se van a presentar a las notarías a reclamar este derecho. Son los que entran dentro de la política pública que adelante cada uno de los municipios conforme la han adoptado. Ellos son los que hacen los procesos de legalización, son los que verifican si las urbanizaciones, o mejor, si estos asentamientos humanos precarios están en zonas de alto riesgo, pues no tendrán que entrar en estos procesos de legalización porque tienen que ser reubicados o trasladados o adelantar las obras de infraestructura por parte del Estado para minimizar los riesgos. Tampoco está contemplado que estos procesos sean dentro de los sitios que están supeditados a las zonas de reserva forestal o los que menciona la representante Clara Rojas en su proposición, que quedan por fuera de este marco, las zonas de reserva ambiental o las zonas protegidas, los territorios indígenas, como tampoco tiene nada que ver con los temas de los proyectos de vivienda rural, porque esos hacen parte de una política pública nacional, el tema rural, que hoy está no solamente siendo adelantado por el gobierno nacional, sino además también en discusión dentro de lo que se puede venir dentro del proceso de paz. Esto no toca los temas rurales, solamente tiene que ver con los temas de vivienda urbana en este tema de legalización. Todas esas viviendas que fueron levantadas sin licencia de construcción, sin que hayan obedecido a un plan de ordenamiento urbanístico de cada una de las ciudades, pero que hoy tenemos el problema ahí, que están los asentamientos humanos existentes. Se pide, por ejemplo, en el tema de la curaduría cero, que las viviendas tengan una construcción mínima de 5 años de construcción al momento de la legalización, pero quienes van a enviar las listas a las notarías y el trámite notarial van a ser los municipios, de acuerdo a su programa que haya adoptado de vivienda en la política pública que hayan adoptado en esta materia. El concepto que rindió la Superintendencia de Notariado y Registro tenía algunas dudas, por ejemplo, con respecto si aquí se estaba creando una notaría que se llamaba la notaría cero o si era el trámite notarial. Eso se corrigió en la ponencia y hoy en el articulado se habla es del trámite notarial. No se están creando ningún tipo de notarías en el país, es el trámite lo que va a tener un costo de 0 pesos y se va a someter al proceso precisamente de reparto entre las notarías, como tampoco va a tener ningún costo el tema de la boleta fiscal, que a veces es mucho más caro que los trámites notariales. Y el tema de las curadurías, es que la función de las curadurías queda en manos de planeación municipal, que es la que tiene esta facultad, y es al planeación municipal a quien se le está ordenando que establezca el programa de curaduría cero. O sea, no va al proceso de las notarías. Luego todo el trámite de las licencias para el tema el representante Elbert de los mecanismos de sismorresistencia y ubicación, eso lo determina planeación, porque el trámite de legalización es precisamente la resolución con que se ordena y se da la licencia de construcción de estas viviendas. Esa es parte de la política pública que adelanta los municipios. Luego aquí de esta manera el proyecto de ley blinda, quita la posibilidad de que hayan urbanizaciones o invasiones, o que se motive la invasión de los terrenos públicos o privados en esta materia, porque no están cobijados dentro de esta norma. Aquí solamente se cobijan los asentamientos, los barrios que se consideren como tal por las administraciones municipales dentro de su política pública. Además también se le está dando un plazo perentorio a los alcaldes de Colombia
para que en los municipios donde se adopte la política pública de vivienda establezcan el programa de la curaduría cero en un plazo no mayor de 90 días, de tal manera que no quede en letra muerta. Yo quiero decirle, frente a la proposición, por ejemplo, que presenta la representante Clara Rojas, de escuchar a alguna de las autoridades, le digo, aquí está el concepto de la Superintendencia de Notariado y Registro en esta materia, que fue tenido en cuenta precisamente en la redacción de la ponencia. Con el Gobierno Nacional también se ha venido hablando mucho de este proyecto. El presidente de la República estuvo en Bucaramanga en agosto del 2015 en un programa que se llama El Presidente en las Regiones, donde los concejales de la ciudad, y en virtud de que Bucaramanga ya tiene un programa de política pública adoptado y que ha venido adelantando estos procesos de legalización, se cogió ese modelo que habían manejado en Bucaramanga y se le presentó al presidente de la República, quien se comprometió además a presentar este proyecto ante el Congreso de la República, porque esta es una herramienta grande que tiene el país precisamente para luchar contra la pobreza absoluta, es dignificar no solamente a la gente con su derecho a la vivienda, sino poder acceder a los servicios públicos y que el Estado pueda garantizar también su inversión pública a estos sectores. Esto es lo que busca este proyecto de ley, enmarcado dentro de los parámetros que aquí se establecen. Yo particularmente incluso aprovecho desde acá para darle las gracias al concejal Henry Gamboa de Bucaramanga, que fue quien inició, digamos, todo este proceso, con quien iniciamos la discusión del proyecto, con quienes recorrimos los sectores, con quienes se sentaron con su equipo a explicarnos a nosotros, y luego traerlo frente al Gobierno Nacional en cada una de las materias, con el Superintendente de Notariado y Registro, frente al Instituto Agustín Codazzi, con el Gobierno Nacional, a mirar todas estas observaciones. El ministro Juan Fernando Cristo había quedado de acompañarnos hoy precisamente en este debate para dar el concepto de parte del Gobierno Nacional. No sé si alguna razón se le presentaría, le hemos pedido que nos acompañara acá, pero también el Gobierno Nacional comparte este proyecto. Y eso es lo que yo quiero pedirle a ustedes, representantes. Mira, hay algunas inquietudes que quiero que compartamos. Hay unas proposiciones que ha radicado el representante Teléforo Pedraza, que me parecen oportunas, porque aclaran algunos términos del proyecto, porque se ventilan claramente algunas de las consideraciones que hacen aquí los representantes, y por consecuencia yo les voy a pedir que dentro del texto sean incorporadas esa proposición. De igual manera, la proposición que presenta la representante Clara Rojas, en que dejemos por fuera estos sitios, pues ya en la ley está inmerso, no hay ningún inconveniente en que quede de manera clara que no van a entrar en esto las zonas de reforma, de reserva forestal, ni las zonas protegidas, ni los territorios indígenas que no hacían parte, pero si quieren hacer la claridad, no hay ningún inconveniente en que este proyecto, en que esa proposición también sea incorporado. Pero como les digo y les ratifico, esta no es una ley que abre la ventana para invasiones, porque no son las personas ni son las urbanizaciones quienes van a solicitar ante las curadurías o ante las notarías el trámite. Lo va a hacer directamente las administraciones, de acuerdo a su política pública. Tienen que hacer un previo proceso de legalización de cada uno de los asentamientos, la revisión de sus construcciones y que no estén en zonas de alto riesgo para poder ser incorporados en este programa. Y después los municipios enviarán eso a las notarías y a las oficinas de instrumento público, buscando con eso que más de 1 millón de predios que hoy en Colombia están en esta situación puedan acceder perfectamente a todos los servicios públicos del Estado, como una política, como les digo, de lucha contra la pobreza absoluta, porque el trámite notarial será 0 pesos y el trámite también de las curadurías será 0 pesos, con lo cual nosotros podemos incorporar a millones de colombianos al desarrollo de nuestro país. Gracias, presidente, y antes de terminar quiero pedirle a la comisión que nos acompañen en este proyecto, que votemos el proyecto hoy, que le demos vía libre a la proposición con que termina el informe de ponencia, y por supuesto el articulado con las proposiciones avaladas del representante Teléforo Pedraza y la representante Clara Rojas, para que le podamos dar el segundo debate. Aquí está incorporado el concepto del superintendente, y si ustedes lo quieren podemos pedir en el segundo debate, en la plenaria de Cámara, la presencia del Gobierno Nacional y del Superintendente de Notariado y Registro, para que una vez ellos incluso revisen el texto aprobado, puedan rendirle un concepto a la plenaria. Muchas gracias, representantes.
Doctor Pinto tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo quiero reiterar algunas cosas, además de los efectos del proyecto. Quiero decirles que esto no está afectando absolutamente nada que tenga que ver con el presupuesto de la Nación. Pone a trabajar a las oficinas de planeación municipal. Son los funcionarios que existen dentro de la oficina los que van a tener que asumir el tema de la curaduría cero dentro de su planta de personal. Nos estamos afectando en esta materia. Y lo que tiene que ver con el trámite notarial, que el articulado tiene precisamente cuáles son los casos y los eventos en los que se va a acudir ante la notaría, es un tema de desarrollo que adelanta la Superintendencia de Notariado y Registro. De hecho, hoy, en la actualidad, representante, la Superintendencia de Notariado y Registro viene adelantando unos programas en todas las regiones, con el apoyo económico de la Superintendencia, determinando y enviando abogados a las regiones para acompañar a los municipios en este mismo proceso. Esos recursos los está haciendo ya la Superintendencia de Notariado y Registro. Ahora, esos recursos que ellos encaminan en esos funcionarios que están siendo enviados, son recursos que tiene que asumir la Superintendencia para sufragar el tema de los gastos de las notarías, que van a tener un cero costo en materia de ley, que tiene que entrar precisamente la Superintendencia de Notariado y Registro a determinar el trabajo con el tema de los notarios. O sea, no estamos haciendo una afectación de presupuesto. Pero además quiero decirles, vea, nosotros estamos también en esta legislatura contra el reloj. Tenemos 2 meses nada más que nos quedan de este periodo en un proceso. Nosotros hemos venido acompañando muchos, o mejor no muchos, todos los proyectos que el gobierno nacional ha venido trabajándose. Tenemos un orden del día establecido desde las 2 semanas anteriores, donde hay proyectos de iniciativa parlamentaria estancados acá, y es los que estamos nosotros en el orden del día tratando de sacar, para que podamos darle vía libre a que por lo menos pudiéramos llegar a sacarlos de la Cámara de Representantes en la plenaria y poderlos discutir en los 2 meses que nos restan. Yo por eso quiero pedirle a la comisión que todo lo que ustedes han solicitado podemos hacerlo, escuchar al superintendente notariado, traer los funcionarios que ustedes correspondan, lo podemos hacer nosotros en el tránsito de presentar la ponencia a la Cámara de Representantes o incluso en la misma debate de la plenaria de la Cámara, y que le pudiéramos hoy dar vía libre a este proyecto para que pudiéramos avanzar en el tiempo. Por eso los invito a que votemos en contra de la proposición que pide el aplazamiento y podamos nosotros entrar a debatir el proyecto. Gracias, presidente. Doctor Lara, tiene la palabra representante Miguel Pinto. Gracias, presidente. Pues una vez más le doy las gracias a todos los que han intervenido en este proyecto. Yo sé que este proyecto es un proyecto de interés social y de interés nacional, y yo sé que aquí hay algunas cosas que de golpe podrían mejorarse en su tema de su redacción. Yo quiero expresarle al representante Rodrigo Lara, a quien le agradezco las palabras con respecto al proyecto, que el concepto que ya nos envió el señor superintendente de Notariado y Registro, que está acá, ya los temas que él nos expresó y las inquietudes fueron incorporadas en el texto de la ponencia, las separaciones que se hicieron con respecto a lo que se llamaba la notaría cero o el trámite notarial cero para poder determinar los costos. Ello ya lo incorporamos. Ahí ustedes pueden ver el concepto del superintendente de notariado que está dentro del texto plasmado en esta norma. Si hay alguna otra consideración que la superintendencia considere que podamos hacerlo, lo podemos hacer, como les decía yo, en el tema del segundo debate. Por eso la representante Clara Rojas pues retiró la proposición pidiendo el aplazamiento, para buscar que en el intermedio de la aprobación del primer debate y la plenaria de la Cámara podamos, doctor Rodrigo Lara, incluso de manera concertada, hacer una audiencia pública donde invitemos no solamente a esos sectores, sino también a los sectores de la construcción, a algunos alcaldes que nos cuenten cómo están manejando precisamente la política pública de vivienda en cada uno de los municipios. Lo podemos hacer a través de una audiencia pública que la podríamos estar haciendo la siguiente semana, la semana entrante, si ustedes a bien tienen, antes de darle el segundo debate en la plenaria de la Cámara, y podamos reunirnos también incluso con el superintendente de notariado y corregir los textos a que haya lugar en la parte de la normatividad
lo podemos hacer perfectamente en el segundo debate sin tener necesidad de aplazar el proyecto en discusión, con tal de que podamos nosotros tener el tiempo suficiente de llegar a junio y sacar el proyecto, porque lo demás sería simplemente darle un entierro de segundo al proyecto, tener que retirarlo y esperar en la próxima legislatura a volver a intentar un proyecto de esta naturaleza. Mire, yo les quiero hacer claridad en algo y una urgencia en esto. Hay muchísimos predios en Colombia, que ustedes miran la norma, por ejemplo, en temas de los que yo les decía, en el concepto de la Corte Constitucional de garantizarle los servicios públicos hoy. Hay construcciones de 2, 3, 4 pisos que son de diferentes propietarios y las empresas de servicios públicos se niegan a darle las nomenclaturas para poder tener el servicio de gas y solamente tiene uno solo el predio. Este proyecto busca es que cada uno de ellos pueda tener precisamente el acceso a esos servicios públicos y que las empresas de servicios públicos no le sigan tomando el pelo a la gente para poder llegar a esos predios. Esa es una necesidad, es una urgencia social que tienen muchos colombianos. Por eso yo les quiero pedir que le demos avance, todo lo que podemos enriquecer el proyecto, trabajarlo de mejor manera, construir si quieren una mejor redacción, aclarar en algunos artículos, lo podemos hacer perfectamente en el tránsito del segundo debate de la Cámara de Representantes.